Hola, hola, bienvenidos a su programa Amautas. Hoy nos encontramos con Claudia Patricia Silgado Villadiego. Vamos a Así tener una es. conversación muy interesante con Claudia. Es una persona que hemos conocido en los caminos de la educación popular. Quiero decirles que Claudia es una poeta afrocolombiana. Ella nació en Magdalena, en una comunidad que se llama Fundación. Ha participado en diversos encuentros y festivales de poesía a nivel de Colombia, de nuestra República Hermana de Colombia, y a nivel internacional. Ha recibido diferentes premios, ha estado vinculada con diversas antologías. Claudia tiene experiencia en proyectos de gestión cultural, de política ambiental, de derechos humanos con comunidades rurales y urbanas. Por lo tanto, va a ser una conversación bien interesante. También es coordinadora, o ha sido coordinadora del Centro Cultural Las Pilanderas, experiencia que nos va a contar y que estoy seguro que para nosotros va a ser una experiencia de aprendizaje. Bueno, quiero decirles que Claudia es directora y fundadora de la Corporación Casa Tomada, miembro activo del Taller de Poesía Siembra y del Festival Internacional de Poesía de Cartagena. Desde el 2013, Claudia forma parte del equipo de promotores de lectura de la Estrategia Regional de la Biblioteca Nacional de Colombia, generando espacios de lectura en la región Caribe del hermano país. Podríamos seguir hablando de Claudia porque tiene una amplia gama de publicaciones, pero no queremos demorar más para empezar a conversar con esta interesante educadora. No sé si la podemos definir como educadora, además de poeta. Y Claudia, a nosotros nos llama mucho la atención porque es una labor que nos hemos propuesto, el asunto de estimular eh, y motivar la lectura. Y usted ha tenido experiencias muy interesantes en hacer que la gente lea y en contexto de mucha dureza social. No sé si quieres empezar por allí o sentirte en toda libertad de empezar por donde vos consideres que es más importante. Pero a nosotros nos interesa mucho saber cómo hiciste eso de poner a la gente a leer y que te asignaron una biblioteca que no existía y después una biblioteca que existía pero nadie llegaba. Y entonces, ¿cómo sacaste la biblioteca hacia la comunidad? Así que sentite Vale, bienvenida, Claudia. Un gran abrazo hasta Colombia. vale. Buenas a todos. Es un placer realmente estar contigo, Giovanni, con toda esta gente que va a escuchar. Eh, bueno, yo creo que para empezar habría que hablar primero de qué es lo que nos mueve a llegar a estos espacios, ¿no? Cuando hablamos de comunidades vulnerables y donde generalmente hay conflicto. Eh, Creo que para hablar de eso tendría que hablar de primeramente lo que motiva a uno. Y lo que me motiva es el alto sentido de amor y pertenencia que tengo con mi país y de entender que la zona en donde me ha tocado vivir o donde nací ha sido una zona de mucho conflicto, con mucha violencia. Y entonces entiendes que para llegar a estas comunidades que hemos sido violentados y que de alguna manera yo siento que todos somos víctimas, aunque a ti no te maten un familiar, tú sufres el dolor de un amigo que perdiste, tú sufres al ver caer a alguien que ha sido un líder, tú sufres ver cómo niños se pierden en la droga o cómo otras chicas son llevadas a la prostitución, niños o jóvenes, ¿no? Entonces como que siento que para llegar a esto hay que empezar a leer los entornos. Hay que leer los entornos, hay que entender cómo vive la gente, cómo siente la gente en medio de todo eso que está conviviendo, y es la manera de llegar. O sea, es la forma en que puedes llegar a ellos. Si no hacemos esa lectura, nuestro trabajo va a ser en vano, porque sería como entrar, bueno, voy a leer este libro y llego, abro el libro, lo leo y ya, pero si no he leído a la gente, no voy a hacer nada de eso. Entonces, la importancia radica es ahí. Y esa experiencia o toda esta experiencia que he tenido, y también pues destaco mucho el apoyo de la Reserva Naval, porque entendemos que también no sabemos como que las fuerzas militares como algo negativo,
sobre todo los que a veces pensamos de manera no tan derecha, pero no siempre las fuerzas militares son lo negativo, ¿no? Y eso lo he percibido yo, lo he vivido. Entonces, entrar en estos contextos es saber qué leer para cada persona, eh, y que de alguna manera la lectura o el mensaje que tú hagas no sea solamente dirigido a un niño, sino que también involucre a la familia, porque tiene que haber una transformación alrededor, no solamente del niño, no solamente del joven, sino que también debe entrar la familia, debe entrar la comunidad, porque si llego a trabajar con una familia, siento que te debe interesar la comunidad y debes conocer todo lo que está ocurriendo ahí. Eso ha sido como lo vital que aprendí ahí. Y el trabajo con la biblioteca fue un trabajo al inicio muy persistente, pero no quisiera decir que mi trabajo inicia ahí ya. O sea, la mayoría de la gente cuando me entrevista siempre recae como si fuera solo la biblioteca en donde se ha ejercido ese proceso. Pero no, hemos estado en los Montes de María, que ha sido una zona de conflicto bien grave entre los paramilitares con la comunidad, ¿no? Y entrar a toda esa zona fue vital, el amor hacia mi comunidad y no tener miedo, no tener miedo y nunca creer que iba a fracasar en lo que quería. O sea, siempre he sentido que lo que hago transforma y cambia. Entonces creo que si la gente te percibe que lo que tú estás dando es bueno, va a creer en ti. O sea, eres tú quien debes transmitir eso. Entonces, eso lo vimos ahí en la comunidad. Convocar a los niños y descubrir entonces que no solamente la biblioteca o la lectura es para los niños, sino que también hay jóvenes, hay adolescentes, y que en medio de eso entonces encuentran las problemáticas de los adolescentes, ¿no? La falta de autoestima, los embarazos no deseados, las peleas en pandillas, los conflictos intrafamiliares, porque nuestros jóvenes se están autorreconociendo y a veces nosotros como padres queremos imponer como una radicalidad en ellos, pero resulta que nuestros hijos no van a ser como nosotros, que cada uno tiene una personalidad. Entonces, entender eso. Y descubres que ya después que estás inmerso en todo eso, tomándote la biblioteca, con la biblioteca, los espacios de lectura, no solamente en las calles, en las casas, sino llegar a las calles, llegar a los sectores, con diversas actividades. O sea, no puede ser que simplemente voy a ir a leer, no, tú tienes que ser muy estratégico, muy lúdico. Un festival de lectura, un reality de lectura, un campeonato de lectura en voz alta, un campeonato de ortografía, una feria o un festival que se hiciera a final del año, y entonces a final de año todo lo que los niños, los jóvenes y los adultos aprendieron se lo mostraban a su comunidad. También esto permite como que cuando yo voy a mostrar algo que ha aprendido, la gente diga, wow, o sea, te sientes importante, pero también el otro empieza a ser mirado en el otro, mira, hizo esto, ¿ya? O sea, asumir también un liderazgo esa persona, porque tienes que darle alas al otro. O sea, no puedes tenerlo ahí en la jaulita de todo lo que tú le estás dando, hay que empezar a dar Por lo alas. que, Entonces, yo, por lo que estás diciendo, entonces, y lo que he leído sobre tu trabajo, no solo estimulaste la lectura, sino que también estimulaste que escribieran. Y eso es un logro impresionante. Y cómo hacer para que los niños y las niñas escriban desde su condición de niños y niñas, porque a veces los maestros, las maestras y las personas adultas quieren que los niños escriban como si fueran adultos y no desde su propia perspectiva y su propia manera de sentir su mundo circundante. Ese es otro desafío enorme que vos asumiste y has tenido logros importantes. bueno, fíjate que en la lectura hay algo bien importante, en la lectura, para llegar a la escritura, porque el niño a veces lo cerramos y lo coartamos. Creemos que solamente los libros infantiles son para niños. Entonces, que solo los niños son libros con imágenes, ¿no? Entonces, yo iniciaba esto con los chicos, libros con imágenes, con lectura, pero después
los involucro, o inicio eso, ¿no? O los involucro en todo tipo de lectura, porque la literatura es universal, la literatura nos habla de todos. Y los niños sufren, lloran, ven en la televisión el maltrato, lo ven a veces en su casa, ven la alegría también, ¿no? Ven el triunfo, imaginan también muchas cosas. Entonces, es que leyeran primero grandes autores y principalmente los locales, porque hay que tener un sentido de pertenencia primero con lo nuestro, ¿ya? Y ya después empezar a hablar a ellos de lo que son esos grandes autores universalmente reconocidos, ¿no? Baudelaire, César Vallejo, o sea, que no tenían que ver nada con nuestra zona, para que ellos vieran también otros tipos de lectura, pero que todos, a muchos hablan de la muerte, de la vida, de una araña, del amor. A partir de eso, motivarlos a escribir. Por ejemplo, hay una estrategia con el cuento Casa Tomada. Después que leíamos el Casa Tomada, yo les decía, bueno, si fuéramos el personaje que está en esa obra y cerráramos nuestra puerta, ¿qué es lo que queda allá adentro? Entonces empezamos a descubrir cosas que ellos escriben, que dentro de su imaginación, algunos decían que quedaban unos monstruos, otros decían que quedaba la familia, y me recuerdo algo bien bonito de un joven que escribió y decía, y por eso la corporación se llamó Casa Tomada, ¿no? Porque uno de los chicos había dicho, yo siento que cuando él cerró la puerta y tiró la llave, dejó atrás todo lo que le daba miedo volar, todo lo que le daba miedo salir. Entonces, eso lo escribía en el cuento. Lo otro, si el chico te escribe que el cielo es verde, ¿por qué le vas a decir que el cielo es azul? Él está explorando su imaginación. El cielo puede ser verde dentro de su imaginación, ¿no? O la flor puede ser azul, la flor puede caminar, o sea, no hay que ponerle como límites a la imaginación. El monstruo puede ser tu mejor amigo y no puede ser el que tú le tengas miedo, y posiblemente el monstruo seas tú que el monstruo te tenga miedo a ti. Y recuerdo esto, un cuento que estaba, vamos a escribir algo, teníamos un zapato, llevamos un zapato, y tenían que escribir qué había dentro del zapato. Entonces, esto lo recuerdo de mi hijo. Mi hijo escribió el cuento y se veía algo oscuro, algo monstruoso, y de repente cuando terminas el cuento te das cuenta que es que el pie cuando está adentro, la cucaracha está viendo todo eso. Y para la cucaracha el pie es un demonio, ¿ya? Entonces, cómo la imaginación de nuestros chicos vuelan, ¿no? Y también motivar que escriban, que sienten, que piensan, que sueñan, que desean, como proyectarlos a que llevaran un proyecto de vida. Y otra cosa, involucrar a los padres dentro de eso, ¿no? Escribir un verso al papá, que el papá, si no sabía escribir, reunirlos en grupos, en familia, y esa familia tenía que escribir un cuento. Entonces, después al finalizar, a algunos les tocaba dramatizarlo, lo que habían escrito, cantarlo, bailarlo, gesticulizar, o sea, solo gestos, y teníamos que adivinar todo el cuento y después lo leíamos. Entonces, es como estimular la creatividad. Con diversas estrategias. Por ejemplo, había historias de monstruos y llevábamos gelatina y le tapábamos los ojos. Entonces metíamos la mano en la gelatina y cuando tú sientes eso baboso no sabes qué es, ¿no? Sí. Te da como miedo porque lo que no vemos le tenemos temor. Cuando le intentabas meter la mano al chico o al adulto dentro del frasco frío con algo baboso, sacaban la mano. ¿Ya? O sea, estimular también los sentidos. Y en medio de eso, después de escribir, básico es que se publique, que se lea y que se arme un recital o un encuentro de cuentos o un encuentro de relatos para que los demás nos podamos escuchar. Y también aprender a ser críticos. O sea, yo siempre les decía a ellos y les digo, cuando alguien me dice que esto no encaja, yo tengo que ver si realmente no encaja.
¿ya? Correcto. Porque la literatura tiene la capacidad de que podemos, así como la historia, cambiarla. Entonces, Sí. hay que estar dispuesto a cambiar. Y no todo lo que escribimos es válido de ser publicado. Entonces, cuando Claudia, hablamos de... por lo que dices y narras, es evidente el papel del juego, de la actividad lúdica, y es Sí, evidente el papel que hace no solo para los niños y las niñas, sino en la incorporación de las personas adultas de los adultos. para que se sientan cómodos en la actividad. Entonces, el juego es un poco lo contrario de lo que pasa mucho en nuestra educación formal, donde pretendemos que el niño y la niña estén sentaditos durante 45 minutos escuchando a una maestra o a un maestro dictando cátedra, cuando por su edad lo más natural es su condición lúdica, su condición de juego, y nuestra educación como que mira para otro lado. Lo que nos estás contando es muy importante. Y cómo reaccionaban las personas adultas. Al principio tenían, me imagino, que cierta aprensión, después se metían en el juego. Hay una parte que he leído de tu trabajo también donde hay un papel que juegan los abuelos y también lo que le han llamado los ángeles clandestinos, que me parece una Ujú. figura muy linda. Tal vez si nos cuentas un poquito de eso. Perdón que te interrumpa. Vale, los abuelos, porque son importantes los abuelos. Yo fui criada por una abuela y la mamá de mi mamá. Y un abuelo que marcó mucho mi vida en cuanto a escribir también, que es el papá de mi papá. Entonces, los abuelos son vitales porque tienen en sí la memoria, tienen la historia tuya, pero también tienen la historia de la comunidad. Entonces, el encuentro entre la familia, que todos participamos en torno a esto con los abuelos es vital, porque necesitamos recuperar nuestros juegos, nuestras creencias. Por ejemplo, de pronto alguien te puede decir, ay, Claudia, pero tú andas lleno de todas estas piticas y estas tiritas, pero resulta que dentro de nuestras comunidades esto puede ser una aseguranza, ¿ya? Muchos no pueden creer en los rezos de nuestros abuelos o de nuestros sabedores, pero los que creemos decimos, bueno, estoy protegida, ¿no? Entonces, es rescatar como que toda esta memoria de los abuelos y que nosotros, los niños, los jóvenes, los adultos que estamos empezando a recorrer este mundo, nos empapemos de ellos para que las historias de ellos no terminen, los juegos no terminen y tampoco cese como que la vida de esa persona. Tú mueres, pero si estás en el recuerdo del otro no vas a morir. O sea, lo tuyo no va a morir nunca. Entonces, hay que hacer otras narrativas. Y la narrativa antes era como que el abuelo está allí, pero ahora el abuelo toma vida dentro de nosotros porque nosotros aprendemos de él. Y el abuelo también es un ser lúdico, se sabe juegos, adivinanzas, retahílas. Y yo, por ejemplo, siento que era como muy tímida para jugar, para todo, porque mi abuela no me dejaba salir a jugar o algo así. Pero siempre estaba leyendo, pero sí jugaba conmigo. Entonces yo decía, o sea, tengo el temor de expresar esto que sea ante otros y te das cuenta que cuando nos enfrentamos a los adultos y pasa al frente el papá de Horacio, por ejemplo, y el papá Horacio le da pena. Entonces yo me veo en eso, ¿ya? De ayudar al otro a vencer su miedo. Y los abuelos vitales porque son la memoria, son la tradición, son nuestra historia, son nuestra línea de vida. Son las bibliotecas vivientes, dicen acá Son en las bibliotecas los indígenas. vivientes, son esas bibliotecas ambulantes que vemos por ahí caminando y que a Y son, veces no valoramos. portadores de sabiduría. Y son Y los cada uno tiene un saber, ¿oíste? Cada abuelo tiene un claro, saber. claro. El abuelo que sabe curar con las plantas, el abuelo que es el más bromista, que se sabe los chistes vulgares, ¿oíste? Chistes pesados. O Sí, el abuelo que sabe rezar, que sí. sabe de las aseguranzas, el abuelo que sabe sobar, o sea,
te caes, se te sale un huesito del dedo y de repente te lo soba y te lo encaja. Y no es Sí, quiroplántico, no ha estudiado la exacto, quiroplancia, exacto. pero lo Pero sabe. son saberes que han pasado de Que generación en han generación pasado de generación en gracias a generación. los abuelos que transmiten todas esas O la cosas. abuela o el abuelo que en una emergencia hace de partero y no Correcto, estudió medicina, pero sabe cómo correcto, traer el niño al mundo, ¿no? O la niña. correcto. Claudia, Entonces, ella le ¿y valora eso. quiénes son los ángeles clandestinos? Mira, los ángeles clandestinos parten de este hombre que vemos aquí. Es el escritor Raúl Gómez Hati. Raúl tiene un poema en donde dice, si mis amigos no son una legión de ángeles clandestinos, ¿qué será de mí? Entonces, ¿cómo mantener un proceso? ¿Cómo mantener un proyecto que trascienda cuando eres tú solo? ¿Ya? Cuando lo único que tienes de capital es tu conocimiento para impartírselo a los demás. Pero ¿cómo llegar a otros? ¿Cómo salir? ¿Cómo sostener estos procesos con ángeles clandestinos? Estos ángeles clandestinos son los amigos. El amigo que va y te dicta una charla de teatro, el amigo que va y te una clase de música, el amigo que te dice no puedo estar, pero te voy a dar para el transporte, el amigo que te envía los materiales, el amigo que envía los refrigerios, el amigo que queda también cuando te sientes que algo no resulta, te levanta el ánimo y te dice, claro que sí puedes. ¿Cómo que no vas a poder? Mira lo que hiciste, mira esto. Entonces uno dice, este es un ángel clandestino que llega a tu vida, ¿no? Entonces, esos ángeles clandestinos son esos aliados, es esa cadena de amigos que no ven los demás, oíste, o sea, que estamos trabajando a diario dentro de una biblioteca o dentro de un proceso como taller de lectura o de escritura o como festival, pero los demás no lo ven. Pero nosotros sabemos que detrás, para que podamos llegar, por ejemplo, al Salado, que es una zona del Carmen de Bolívar distante y que fue víctima de una masacre, o llegar a Macayepo, estos lugares donde han habido masacres, o llegar a mi propia tierra, Fundación, requiere uno de un transporte, de una logística, pero tú no tienes el recurso económico, entonces hay alguien que te dice, yo aporto esto. Y para llegar allá necesitas algo, ahí también están Claudia, aportando. he leído que algunos de los ángeles clandestinos han trabajado y apoyándote son escritores, connotados escritores en Colombia, que Y siendo fuera. figuras importantes han aceptado acompañarte a las comunidades, lo cual es muy hermoso en términos de sensación humana de estas personas. Tal vez, si Mira me que cuentas un nosotros cuando poquito. empezamos, Giovanni, cuando iniciamos como los procesos de lectura y escritura en los talleres, eh, siempre llegaban los amigos que tú convocabas. De repente encuentras una llamada, entonces, algo así. Ah, mira, yo soy tal, el escritor tal, yo, wow. Por ejemplo, el lector, apellido Colón, no recuerdo el nombre de él, eh, él llama y dice, quiero hacer parte del proceso dentro de la biblioteca. Y yo, ay, pero ¿y usted vive dónde? En Bogotá. Y yo, ay, no tengo para pagarle su transporte. No, tranquilo, yo me cubro todo. O sea, se volvió esto tan importante que la gente de otros lados quería venir, venir y hacer parte del taller para apoyar a los chicos. Y organizaciones también. Carlos Enrique Colón se llama él, recuerdo. O Luz Helena Arroyo, eh, o sea, una cantidad Sí, de gente que no solamente son escritores, ¿oíste? Porque lo que mostramos, lo que queremos mostrar también, o lo que se muestra para llegar a las comunidades y descubrir dentro de una biblioteca que las bibliotecas o que los talleres de escritura no solamente son para, en mi caso, yo lo que motivo es la escritura de la poesía o del cuento, entonces descubres que no solamente hay niños que van al taller para leer, hay niños que van para leer, otros que no les gusta leer, pero van claro. al taller. Entonces tienes que ingeniarte, entonces que dibujen, Claro.
¿no? Entonces, enseñarle técnicas de dibujo. Hay unos que llegan, pero que les gusta cantar, entonces, bueno, los que hacen los poemas, los chicos los musicalizan y otros los cantan. Que todas son formas de expresión humana y que Todo. no sé por qué a veces la academia piensa o sobrevalora la escritura gramatical, esta escritura de texto, siendo que el ser humano está lleno de una cantidad de posibilidades de expresión humana de sus sentires, y que a veces son infravaloradas, como esas que acabas de describir. Claudia, Ah, quería pedirte y porque, algo que te iba a decir ajá, antes, adelante, sí. es que cuando hablamos de que no todo es válido de ser publicado, no es que desechemos lo que la persona ha escrito, sino que tengamos la capacidad de editar, ¿ya? De aprender cuáles palabras están de más, o si ya esto lo dije en el primer párrafo, lo estoy repitiendo en el medio, lo estoy repitiendo en lo último, y no caer en esas imprecisiones, ¿me entiendes? No quiere decir que lo que publicó está malo, sino aprender a ser ético y crítico en lo que hacemos. O Sí, sea, es y que que eso quede es muy un buen importante. trabajo. Muy importante, muy importante. Y Claudia, como ya nos acercamos al final del programa por razones de tiempo, que es una lástima, Que se porque va rápido. no, y con vos es tanto lo que hay que aprender que se nos va tan rápido, probablemente se te vamos a pedir más adelante otra posibilidad de conversar. Pero me encantaría si nos puedes hacer como un cierre desde lo que vos quieras plantearnos de acuerdo a tus experiencias y lo que has conocido sobre estos temas, sabiendo que se nos queda mucho en el tintero. Bueno, uno, invitar no solamente a los docentes, sino también a nuestros estudiantes a que seamos capaces de mirar más allá de lo que tenemos cuando estemos haciendo estos talleres de lectura o de escritura. Que reconozcamos el entorno, y cuando hablamos de reconocer el entorno, el contexto, es que sepamos seleccionar los textos que vamos a leer. Esto es preciso. Para leer a otros también es preciso que tú antes tengas para ti mismo una rutina de ensayar los textos que vas a leer en voz alta, para no caer en el hecho de cancanear, de equivocarte mientras estás leyendo, y también que leer antes el texto te permita a ti vivenciarlo y transmitir eso, ¿ya? Algo que tú has vivido, tú lo cuentas, o sea, fluye, que no es lo mismo que tú lo vas a leer por primera vez. Lo otro, uno, o sea, definitivamente hay que amar esto. Tienes que estar enamorado de lo que haces. O sea, de leer, de escribir, de contar, de investigar. Tienes que amar a las comunidades y saber que te vas a enfrentar al rechazo de mucha gente, así como la bienvenida de mucha gente y el abrazo de mucha gente. Pero tienes que afrontar que si vas a iniciar un proceso de crear una biblioteca, de crear un taller literario, un festival, los procesos no van a ser de una guam, no. Va a ser difícil y probablemente en una sesión de lectura te llegue una persona o no te llegue nadie. Sí. Entonces hay que persistir. En lo que hagas tienes que transmitirlo con amor, o sea, que tú amas lo que haces, porque definitivamente la gente te está leyendo, la gente te lee. Sí, 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 te Así están observando. como la gente, tú puedes salir a la calle y la gente te dice, pero estás como amargado, estás triste. O sea, la gente te está leyendo. Entonces, así también la gente lee si realmente te sientes conforme o inconforme al hacer lo que estás haciendo. Correcto. Y en mi sentido, yo amo mi país. O Sí. sea, cuando tú amas tu país, creo que el lugar donde tú vayas, tú antes de llegar vas a investigar y vas a saber qué es lo que ocurre en ese lugar para poder llegar y dar lo que la gente necesita. Porque a veces no es dar, dar y dar. Porque puedes Correcto. dar cualquier cosa, pero no es lo que la gente necesita. Exacto. Entonces, hay que saber qué es lo que necesita la gente de ti. O qué es lo que la Sí. gente quiere aprender. No es lo que tú quieras hacer, es lo que la gente necesita o quiere.
Claudia, esta conversación está llena de enseñanzas y seguir conversando con vos es seguir aprendiendo. Nos has dado muchos ingredientes, pero vos misma mencionás uno sumamente importante que se llama amor por lo que haces. Creo que Ujú. la pasión que vos le pones a tu trabajo, tuvimos una conversación previa hace unas semanas, lo que he leído, otras entrevistas que te han hecho, creo que mucho del secreto del trabajo hermoso que haces tiene que ver con la pasión y el amor que significa ese compromiso con las comunidades. Este, Hay que tener vocación, hay que tener amor por la educación popular, por las comunidades, hay que conocerlas, hay que romper esa academia que se siente por arriba de las comunidades. Creo que nosotros, los académicos, los he escuchado a veces decir, bajemos en nuestro nivel al nivel de las comunidades. Creo que es al revés. Subamos nuestro nivel para estar al nivel de Al las nivel de ellos. comunidades. Y Creo que es otra, clave. Adelante. y otra cosa, así eso que tú dices, es como empezar desde la infancia para poder entender, ¿ya? Correcto, O sea, hay que ponerse al nivel de todo donde tú estés. Estás hablando de las comunidades, ponerse al claro, nivel de las comunidades. O sea, correcto. tienes que llegar allí también como que tú no eres el que vas a enseñar, Sí. tú Uno va también vas a a aprender. favorecer que fluya el aprendizaje. Tú vas a aprender de ellos Sí, también. sí, sí. Probablemente vas a llegar a un lugar en donde, por ejemplo, yo recuerdo en una sesión en Ovejas Sucre y yo siento que nada, que lo que yo di realmente no era tan vital como lo que aprendí de ellos. Correcto. Hay gente que te enseña a ti Sí, y y tú te mucho. llevas eso para otro lugar, Sí, pero no, o sea, yo fui allá y yo dije, bueno, ¿qué hago yo acá? O sea, esta sí, gente tiene todo. Entonces sí, vas de pronto a decirle, qué bien lo que están haciendo. Sigan correcto. a él. Y es vital algo que usted decía, que es que cuando yo voy a entrar a la comunidad a hacer un trabajo, conocer esa comunidad, caminarla. Uno como educador Caminarla. llega a una comunidad, no es ir de la casa del maestro a la escuela y de la escuela a la casa del maestro. No, camine por la comunidad, entérese de qué viven la gente de la comunidad, qué cultivan, dónde lo venden, cómo es la calidad del agua, cómo es la vida, qué sienten. Hable Y con no el te cura del quejes. pueblo, hable con el pastor, hable con el padre de familia, con la madre, hable con los niños y las niñas, escúchelos. Creo que esos aprendizajes de tu trabajo y que yo me lo quedo y lo vamos a compartir en este programa. Claudia, ¿alguna palabra final? Ya casi se nos acaba el tiempo. ¿Algún cierre? Bueno, ¿Alguna decirles despedida? que no se cansen de soñar y creer y que todo lo que queramos hacer lo escribamos. Y esas cosas que escribimos realmente al final se cumplen. O sea, mis cosas que he escrito, lo que me he propuesto de alguna manera han llegado. Y creerse, bueno, a mí me gusta mucho, te voy a leer un fragmento de El Dios que adora de Raúl Gómez Hatt, que dice así, soy un Dios en mi pueblo y mi valle, no porque me adoren, sino porque yo lo hago. Porque me inclino ante quien me regala unas granadillas o una sonrisa de su heredad. O porque voy donde sus habitantes recios a mendigar una moneda o una camisa y me la dan. Porque vigilo al cielo con ojos de gavilán y lo nombro en mis versos. Porque soy solo. Porque dormí 7 meses en una mecedora y 5 en las aceras de una ciudad. Porque la riqueza miro de perfil, mas no con odio. Y porque amo a quien ama, porque sé cultivar naranjos y vegetales aún en la canícula. Entonces, este es un fragmento de Muy, Raúl, yo siempre lo llevo en mí, muy porque hermoso. una es como que aprender a amarnos a nosotros para poder amar a los otros. Y lo que dice Raúl, o sea, hay que inclinarse ante aquellos que son más humildes que nosotros, Exacto, porque en realidad son más ricos que nosotros en sus saberes. O correcto. sea, uno no sabe, como a Todas las veces cuando historias que llega, hay en cada persona. claro, cuando he llegado a las comunidades, siempre tendía a caer con los abuelos.
pero todavía no tenía esta certeza de mi trabajo, ¿no? Apenas estaba como empezando eso, pero siempre caía en ellos y yo me obnubilaba en sus historias y recuerdo que me decían, pero siempre te gusta estar con los viejos, vas a terminar hedionda viejo, vas a... Pero era de alguna manera que yo digo que estaba recuperando como que, o Claro, aprendiendo de todos ellos, ¿no? Entonces creo que me debo a ellos, me debo a mi pueblo, me debo a mi comunidad, me debo a mi familia, que como todas las familias no son las grandes claro, familias, no venimos de claro. hogares vulnerables, la gran mayoría, pero aprendimos como que a subsistir en medio de todas las problemáticas en esto, en el amor. Y que ser maestro, ser educador, requiere de templanza en esto, en la ternura. Exactamente. En la ternura, en el amor, en creer en el otro y en creer que realmente lo que decía al inicio, tienes que transformar la vida de aquel y tienes que llevarla a creer en sí mismo y que lo que va a aprender de ti o de los demás, él lo puede dar para dar a otros porque tenemos que tener claro que en el lugar donde estemos tenemos que dar lo mejor de nosotros para transformar el mundo, ¿no? No lo vamos a transformar todo el mundo, pero si Claro. empezamos de a poquito y si todos hiciéramos eso, yo creo que lograríamos realmente transformar el mundo. Eso es como para mí vital. Claudia, Y, excelente, excelente cierre. A y mí me resta soñar. realmente agradecerte porque bueno, nos hemos sentido transportados a las comunidades donde usted trabaja, nos hemos sentido que nos has permitido entrar a esos espacios que desarrollas con los niños, con las niñas, con los abuelos, con las abuelas, con las comunidades, y tienes mucha capacidad para transmitirlo y para hacerlo sentir, es parte de la pasión con la cual trabajas. A mí me resta agradecerte muchísimo Uh-huh. que hayas compartido tus aprendizajes, nos hayas enseñado, y decirte que yo creo que vamos a tener que volver a conversar para seguir aprendiendo. Quiero mandarte un gran abrazo desde Costa Rica, desde Centroamérica, para vos y para ese lindo y hermoso pueblo colombiano que llevamos mucho en nuestros corazones. Un abrazo fraternal para Te vos. amamos. Sí. Chiquitito, pero No, muy grande, chiquitos somos nosotros que somos 56,000, 52 chiquitito, mil kilómetros. Ah, pero bueno, hermoso. Ahí es está. eso. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.